Buenos días, Dios les bendiga. Le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, aquí en la mañana del viernes 28 de marzo del 2025. Una mañana preciosa como todas las mañanas aquí en Puerto Rico, la isla del Cordero. Quiero rapidito a modo de devocional en este silbo apacible. Quiero hablar acerca de Primera de Pedro, entre los capítulos 4 y 5. Primera de Pedro, capítulo, versos del 16 o el 12 del capítulo 4 y algunos versículos del capítulo 5. Los subtítulos que están bajo administradores de la gracia de Dios, padeciendo como cristianos, apacentad la grey de Dios. En estos días, durante estos tiempos, últimos años, la iglesia de Jesucristo ha padecido por unos cambios que tal vez ellos en sus mentes, o tal vez nosotros en nuestras mentes, no pensamos que iban a ocurrir esos cambios. ¿Cuáles cambios? Pues que antes pues se podían hacer ciertas cosas, había esa euforia de tantos conciertos cristianos, que para mí pues era pura farandulería. Algunos que otros pues que sí procuraban adorar a Dios, pero no vengo aquí a juzgar los conciertos. Cada ministro o cantante que se dice ser cantante de Dios tendrá y dará cuenta por cuál fue el motivo que lo llevó a hacer X concierto, si fue para adorar a Dios o si fue para adorarse a ellos mismos y tener un poquito de remuneración económica. Claro está, la Biblia dice que el obrero es digno de su salario, pero hay que tener cuidado cómo lo hacemos, porque todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios. Y luego de esos cambios, junto con el asunto de la pandemia, pues vino esa ausencia de toda esa euforia de conciertos y de congresos y un montón de cosas que llevaba al cristiano a emocionarse y a motivarse. Cuando la palabra de Dios es la que motiva, es la que te lleva y te conduce a la obediencia a Dios y a glorificar a Dios. Sin embargo, comenzamos a ver en estos últimos años, comenzamos a ver persecuciones. Las persecuciones siempre han estado desde los momentos de Jesús. Persecuciones a la misma iglesia, a los que se les denominaban en aquel entonces los del camino, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero se ha incrementado esa persecución, y estamos viviendo en unos momentos donde ahora no en forma sutil o en una forma que lo pueden ver en X sitios con pinza, sino que se está viendo a nivel global, a nivel mundial, una persecución sin fin. Tanto la persecución al pueblo de Israel, al pueblo que Dios escogió para que llevara su mensaje, el cual pues falló, y la iglesia se levanta para llevar el mensaje, y tengo que decir que también en cierta manera estamos fallando. Pero Dios es misericordioso y en su misericordia nos sigue guiando por su espíritu, la misma manera que va a guiar al pueblo de Israel. Pero padeciendo como cristianos, el apóstol Pedro le dice a la iglesia: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese,
sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, iglesia. Sería feliz, más que feliz, dichoso, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, ¿de quiénes? Pues del mundo, de la gente que no conoce a Jesucristo y no tiene a Dios en su noticia. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y compartía en la red de los chats en grupos y demás, en los updates de uno, el texto que voy a leer próximamente. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Palabra fuerte, pero es una palabra que nos lleva a reflexionar como iglesia. ¿Por qué? Por ejemplo, fíjense que el sacerdote Elí le daba instrucciones al pueblo, sin embargo, en su casa sus hijos hacían lo que querían. Estaban desviados completamente de la voluntad de Dios. Y Dios levanta a un hombre nacido de una mujer que lloró y oró fervientemente en medio de su angustia por no tener un fruto en su vientre. Esta mujer llamada Ana, el cual el sacerdote hasta la tildó de que estaba borracha, sin embargo lo que estaba era sumida en una angustia. Y Dios le concede su petición, le hace fértil su vientre y tiene al que se llamó el profeta Samuel, el mismo que le dijo al sacerdote: oye, tu casa va a ser quitada. Y lo dijo cuando niño. ¿Por qué? Porque él no estaba cuidando ni dirigiendo a sus hijos como tal. Vivían con él, se servían de la mesa del templo, de los sacrificios que se hacían. Eran partícipes, aún daban hasta instrucciones, pero abusaban. Y el juicio comenzó por la casa de Dios. Y aquí el apóstol Pedro está haciendo referencia a eso. Es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Iglesia, estamos viviendo en los tiempos más preciosos, los tiempos proféticos, tiempos que están marcando el retorno de Jesucristo. Y es menester, es necesario que Dios comience a limpiar su casa. Porque a la iglesia que viene a buscar, la novia que viene a buscar, es una novia que está vestida, que va a ser vestida con lino fino, limpio y resplandeciente. Dice que el lino fino son las acciones justas de los santos. Y va a buscar a esa iglesia sin mancha, sin arruga, irreprensible, en santidad, en paz. No va a buscar a cualquiera. Así que Dios va a comenzar a limpiar su casa. ¿Para qué? Para purificar a una novia para que reciba a su Hijo Jesucristo. Y mira cómo dice el verso 18. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Esto es una expresión que probablemente en ciertas teologías no va a gustar mucho.
específicamente las que se denominan que una vez salvo, siempre salvo. Pues tenemos que entonces buscar aquí en donde encajamos esta expresión del apóstol Pedro, que si el justo con dificultad se salva, en donde aparecerá el impío y el pecador. Y aquí hace una diferencia entre el impío y el pecador, porque el pecador es el que no conoce a Dios, pero el impío es el que, conociendo a Dios, se apartó en rebeldía, y eso es apostasía. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Iglesia, vamos a padecer persecución. Tal vez en Occidente no de la manera en que está sintiéndose en el Oriente o en el Medio Oriente, en lo que se conoce como el viejo mundo. Pero esto va a ser global porque está escrito. Y va a llegar un momento en que va a incrementarse, a acrecentar esa persecución, esa aflicción, esa tribulación a la iglesia. Yo quisiera, sería más que bendecido, el que podamos escapar de todas estas persecuciones que la Biblia menciona que van a acontecer en los últimos tiempos, y que el Señor levante a su iglesia antes de que venga esa tribulación, esa persecución. El asunto que me choca con todo esto es lo que el apóstol Pablo menciona en su carta a los tesalonicenses en el capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses, cuando le dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Aquí no hay dos eventos, aquí está hablando de uno. La venida de nuestro Señor Jesucristo es el día de Cristo, el día en que nos vamos a reunir con Él. Y dice: no os dejéis llevar de mover fácilmente de vuestro modo de pensar, en el sentido de que el día de Cristo está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y una pregunta que yo me hago es: si el Señor levanta a la iglesia, que ojalá fuese así, antes de que comience esa tribulación, ¿a quién es que va a tribular ese anticristo, ese inicuo que está mencionándose en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2? Al que se levanta, al que se llama Dios o es objeto de culto. Te pregunto yo a ti, iglesia, ¿Satanás va entonces a tribular a los que ya son de él? ¿En serio? ¿A quién realmente va a llevar su tribulación, su persecución? A la iglesia, a la que se llama Dios o es objeto de culto. Se va a sentar en el templo de Dios. Ya yo he hablado esto en otros temas, por ejemplo, en el tema de Gog y Magog, un tema que se oye mucho por las redes sociales y por el YouTube. Y no voy a dar sobre ese tema. Lo que sí es que quiero que vean es que el apóstol Pedro está llamando a que si somos vituperados por el nombre de Cristo, somos bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, sobre ti, iglesia, sobre mí, iglesia. Que ciertamente de parte del mundo, de parte de ellos, Jesucristo es blasfemado,
pero por vosotros es glorificado. Que el nombre de Jesucristo sea glorificado por tu causa, porque sigues el nombre de Cristo. Así que si padeces como cristiano, no te avergüences de padecerlo. Glorifica a Dios por ello. Mira cómo el apóstol Pedro termina diciendo en el capítulo 5 de la primera carta de Pedro: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esto me lleva a los salmos cuando dice: el que habita al abrigo, al talit del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Te pregunto, iglesia, ¿bajo qué sombra te estás cobijando? Porque la sombra lo que da es una cobertura por parte de algo más grande que te está dando esa sombra. Y el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Así que, iglesia, cualquier ansiedad que pudiéramos tener, sea de salud, sea económica, sea física, sea de problema matrimonial, de pareja, sea familiar, sea de trabajo, cualquier ansiedad, echemos toda nuestra ansiedad sobre Él. Jesús dijo: llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que, si Él tiene cuidado de vosotros, que es cuando yo tiendo a coger el texto, a leerlo de atrás para adelante, Él tiene cuidado de vosotros cuando nosotros echamos vuestra ansiedad sobre Él. Y mira cómo termina: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y eso me tiene que llevar rápido, pero sin pensarlo, me tiene que llevar a Efesios capítulo 6, verso 10, cuando dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios, para que podéis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O en otras palabras, nuestra lucha no es personal con nadie en particular, sino que es espiritual. Y dice: por tanto, tomad. Te toca a ti, me toca a mí. No es que el Espíritu Santo va a coger y te va a decir: toma, mi hijo, ponte esto. No, te toca tomar la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Mira cómo el apóstol Pedro hace el énfasis: al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y aquí viene lo hermoso. Iglesia, presta oído, préstame todo tu sentido a la palabra de Dios que te está dando en esta mañana. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él
sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y de esto hay una alabanza preciosísima que dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, establezca y fortalezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Iglesia, hoy es un buen día para adorar al Señor, para agradecer por su misericordia, porque por su misericordia no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. De modo que podamos decir nosotros: gracias. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu gracia, por tu favor inmerecido, porque tú tienes cuidado de nosotros. Porque si Él cuida de las aves, también va a cuidar de mí. Pero no estemos afanosos, sino presentemos vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración, con ruego, con súplica y con acciones de gracia. Y como termina el apóstol Pedro: Él os perfeccione, los fortalezca, los afirme y los establezca en Cristo Jesús. Que en esta mañana puedan tener esa paz, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lo que aprendisteis y oísteis y visteis en mí, eso haced. Y el Dios de gracia os santifique por completo. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom, paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche, cuando puedan ver este video. Pero que sobre todas las cosas, el Señor Jesucristo añada gracia sobre gracia a sus vidas, para que puedan dar de ese fruto del Espíritu y ser manifestados, tener manifestación del fruto del Espíritu hacia otros para bendición de otros. ¿Cuál es fruto? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza, el cual es dominio propio. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente día. A Dios sea toda la gloria. Shalom.